Vamos a comenzar entonces con las pláticas prebautismales. Vamos a ver la primera parte, que es el bautismo expresado en el rito. En el rito del bautismo es en donde vamos a poder comprender qué es el bautismo. Todo el rito bautismal nos va a ir expresando lo que significa el bautismo. ¿Por qué estamos aquí? Se ha terminado la época en que el nacimiento y el bautismo eran indisolubles, inseparables, ¿verdad? Antes, en cuanto nacían los bebés, procurábamos que recibieran el bautismo, sobre todo porque pues había muy pocas probabilidades de que el bebé sobreviviera, ¿verdad? Era muy común que los bebés recién nacidos no alcanzaban a sobrevivir mucho tiempo. Entonces, pues nuestras abuelitas, nuestras bisabuelitas procuraban que los niños recibieran cuanto antes el bautismo. Sin embargo, pues con el avance de la medicina, de la ciencia, pues ahora es muy normal que nuestros bebés sobrevivan, ¿verdad? Ahora lo raro es que se compliquen las cosas, ¿verdad? Ahora lo normal que vemos es pues que todo salga bien, que todo sale bien y que nuestros niños sobreviven y tienen una vida normal, ¿verdad? Entonces, por eso hemos caído en esto de irlo retrasando cada vez más el momento del bautismo, ¿verdad? Sin embargo, pues al principio eran inseparables. En cuanto nacían los bebés, recibían el bautismo. ¿Por qué estamos aquí? Queremos pedir a la Iglesia el bautismo para que el niño renazca como hijo de Dios y de la Iglesia. ¿Qué le queremos pedir a la Iglesia? El bautismo, ¿verdad? Por eso estamos aquí en esta pequeña reunión, porque queremos pedirle algo a la Iglesia. ¿Y qué le queremos pedir? El bautismo. De hecho, esa va a ser una de las primeras preguntas que les van a hacer, ¿verdad? El día del bautismo. ¿Qué piden ustedes para sus hijos? Y pues lo que ustedes piden para sus hijos es el bautismo, ¿verdad? Porque luego responden también, pues que le vaya bien, ¿no? ¿Qué piden a la iglesia? Pues que les vaya bien. No, lo que pedimos a la iglesia para nuestros niños es el bautismo. Y estamos aquí también porque queremos asumir con responsabilidad una catequesis, una fe activa y educar con la palabra y el ejemplo. Es decir, queremos aprender sobre el bautismo porque eso es lo que le estamos pidiendo a la iglesia y eso es lo que nuestros niños van a recibir. Entonces estamos aquí para aprender sobre el bautismo, sobre qué estamos pidiéndole a la iglesia y qué es lo que va a recibir nuestros niños. Significado del bautismo expresado en el rito. El bautismo, tal como aparece en el Nuevo Testamento, es una decisión por Cristo y por lo tanto entraña un compromiso de vida. Este rasgo, amén de las riquezas que el sacramento del bautismo significa y realiza en cada nuevo bautizado, está perfectamente dramatizado en el rito. El rito es un drama con el que o en el que se expresa el significado del sacramento. Es decir, que todo lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la celebración del bautismo va a estar sucediendo realmente. Es como un drama, es decir, los signos, los gestos, las palabras que vamos a estar viendo, escuchando, oliendo, porque también hay aceite, el aceite consagrado por el obispo, ¿verdad? Y todos esos signos nos están representando una realidad que está aconteciendo en el interior del bautizado, ¿verdad? Todo lo que vamos a ir haciendo son signos externos de lo que realmente está sucediendo en su interior, en su alma, ¿verdad? San Agustín decía que los sacramentos son los signos visibles de la gracia invisible de Dios, ¿verdad? Entonces, a través de los sacramentos, nosotros podemos percibir la gracia invisible de Dios, la podemos escuchar, la podemos tocar, la podemos sentir. Todos los signos, ¿verdad?, sacramentales son signos visibles de la gracia invisible de Dios.
Y comenzamos con el rito de acogida. La finalidad de este rito es lograr que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente el sacramento. El rito de acogida, pues generalmente va a comenzar fuera del templo, ¿no? O puede comenzar también dentro del templo, pero hasta atrás, hasta las últimas bancas y luego entrar en procesión. O por cuestiones prácticas, ¿no? Si no se puede hacer eso, puede ser que ya empiecen todos en sus lugares, en sus bancas, y ahí empieza el rito de acogida, ¿verdad? Sin embargo, lo que expresa mejor este rito es fuera del templo, porque así estamos significando que nuestros niños que están fuera de la iglesia van a ser recibidos en la iglesia. Vamos a ser recibidos en la iglesia. Por eso generalmente este rito de acogida pues comienza fuera del templo. Celebración de la vida. Con gozo y alegría vivimos el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Cuando la señora ahí de nuestra familia, la tía, la hermana, ¿verdad?, la mamá, está embarazada y llega el momento de dar a luz, todos nos ponemos bien contentos, ¿verdad? Toda la familia se alegra porque va a haber un nuevo miembro, ¿verdad?, porque ha llegado el momento de dar a luz y vamos a tener un nuevo miembro en la familia, un sobrino, un nieto, un primito, un nuevo miembro en la familia. Entonces todos nos alegramos. Ahora, con gozo, alegría, júbilo y entera dicha, venimos a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Por eso toda la iglesia se alegra, porque habrá un nuevo miembro de la familia divina, un nuevo hijo de Dios. Así como nosotros en nuestras familias nos alegramos cuando a la mamá le llega el momento de dar a luz, así toda la iglesia también nos alegramos cada vez que hay un nuevo bautizado, porque es un nuevo miembro de la familia divina, de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la familia de Dios, la comunidad de Dios, ¿verdad? La comunidad de los bautizados es la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Pues todos los bautizados. La iglesia es la comunidad de los bautizados, de los hijos de Dios. ¿Okay? La honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Por el sacramento del matrimonio, la gracia de Dios une al hombre y a la mujer en un lazo indisoluble de amor y paz. Dios ha diseñado el amor casto de esposo y esposa para que aumente tanto en la familia humana como en su propia familia nacida en el bautismo. Es decir, que el medio que Dios ha elegido para aumentar el número de sus hijos es la familia. Porque Dios mismo es una familia. Dios es familia. Dios es Padre. Dios es Hijo. Dios es Espíritu Santo. Tres personas realmente distintas, como nos decían en el catecismo, pero un solo Dios. Una comunidad de personas unidas por el amor. Dios mismo, su esencia es ser familia, es ser amor, comunidad de amor. Es el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre. Y ese amor es tan profundo, tan real, ese sí es un amor divino, ¿verdad? Es tan profundo y tan real y tan divino que se hace persona, el Espíritu Santo. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados para ser familia, para vivir en familia, una comunidad de personas unidas por el amor. Es el esposo que ama a su esposa, la esposa que ama a su esposo. Y ese amor es tan profundo y tan real, tan íntimo, que se hace persona. Y 9 meses después ya le pueden poner nombre, ¿verdad? Nuestros niños, ¿verdad? Son los niños.
Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es una familia y nos ha creado para ser familia, una comunidad de personas unidas por el amor. Primero una familia de sangre, ¿verdad? Pero la familia de Dios trasciende los lazos de la sangre, ¿verdad? Sino que nos vincula el amor. Venir a la iglesia a celebrar. Venimos a la iglesia significando el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del mundo al cielo, de estar fuera de la familia de Dios a ser injertado en la misma familia divina, en la iglesia, de las tinieblas a la luz, de hijo de Adán a hijo de Dios. Por eso este rito de acogida generalmente comienza fuera del templo, ¿eh? Porque estamos significando el paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del mundo al cielo, de estar fuera de la familia de Dios a ser injertado en la misma familia divina, a ser familia de Dios en la iglesia. La familia divina es la iglesia es la familia de Dios. De las tinieblas a la luz, de hijo de Adán a hijo de Dios. Y este salto es el que vamos a dar por el bautismo. La diferencia entre un niño no bautizado y un niño bautizado es abismal, ¿no? Es este salto de todo lo que hemos dicho, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz, de hijo de Adán a hijo de Dios. Hay pues una distancia enorme que nosotros no podemos dar por nuestras propias fuerzas, sino que es Dios el único que nos puede transformar en hijos suyos. La diferencia, pues, entre un niño que no ha sido bautizado y un niño bautizado es abismal. Es un salto, dicen los filósofos, cualitativo. Es algo que es imposible para nosotros hacer, porque es un salto en la naturaleza, en el ser. El niño no bautizado es hijo de Adán, es un hombre, un ser humano. Pero el niño bautizado es partícipe de la naturaleza divina, es hijo de Dios. Y esto es algo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Nuestra naturaleza es ser humanos, somos seres humanos, ¿verdad? No somos seres divinos, somos seres humanos. Nacemos siendo humanos. No podemos cambiar nuestra naturaleza. No podemos decir, sí, a partir de hoy me voy a transformar en hijo de Dios y ya no voy a ser hijo de ser humano. No podemos. Es como si un ratoncito que ve que lo persigue el gato, entonces dice, no, mejor me voy a transformar en un león para que no me persigan los gatos y no me coman los gatos. Entonces el ratoncito dice, a partir de ahora me transformo en un león. No puede hacer eso, ¿eh? No es su naturaleza es ser ratoncito. Y la naturaleza del gato es ser gato y la del león es ser león, ¿verdad? Pero el ratoncito no puede dar ese salto de naturaleza y transformarse en un león, ¿verdad? Por ejemplo. Nosotros somos seres humanos y por nuestras propias fuerzas no podemos dar ese salto para ser hijos de Dios. No tenemos ese poder. Sin embargo, Dios sí tiene ese poder y Dios sí nos ha hecho hijos suyos. El nuevo y definitivo nacimiento. El nuevo y definitivo nacimiento es el bautismo. Por medio de él nacemos a la verdadera vida. Nacer del agua y del Espíritu es nacer como hijos de Dios, regenerados por el agua, muertos al pecado y resucitados con Cristo. Entonces el bautismo es un nuevo nacimiento y un definitivo nacimiento. Es el nuevo y definitivo nacimiento. Esto hace alusión a una conversación, ¿verdad?, que viene en el Evangelio de Juan, de Jesús con un judío que se llamaba Nicodemo. Entonces Nicodemo, que era un maestro de la ley,
muy conocedor, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Entonces Jesús le dice: en verdad te digo, tienes que volver a nacer para entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo se sacó de onda, ¿verdad? Ah, caray, ¿cómo voy a volver a nacer siendo ya viejo? Dice: ¿cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? Pues ya no quepo, ya nadie cabe en el vientre de su madre. Es más, desde que nacen ya no pueden volver a entrar. ¿Cómo voy a volver a nacer si ya no me puedo volver a meter en el vientre de mi madre? Entonces Jesús le dice: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace de Dios es Dios. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Qué es la carne? Para los hebreos, la carne es la humanidad. Cuando hablan de la carne, hablan de la humanidad. La humanidad tal cual es, caduca, ¿verdad? Que tiene un principio y un fin. Nuestra propia humanidad, débil y caduca. La carne es la humanidad. Lo que nace de la humanidad es humanidad. Lo que nace de una mamá humana, pues es otro ser humano. Dice Jesús: pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Otras traducciones dicen: lo que nace de Dios es Dios. Es decir, nacer de Dios. Nacer de Dios como verdaderos hijos de Dios, regenerados por el agua, muertos al pecado y resucitados con Cristo. De hecho, esto es lo que significa la palabra bautismo, baptizare, sumergir o sepultar. En el bautismo somos sumergidos en el agua, sepultados con Cristo. Es experimentar la muerte para salir del agua resucitados. Del agua sale una nueva criatura. Lo que sale del agua del bautismo es una nueva creación. Dios lo ha hecho todo nuevo. Lo que nace es el resucitado. Morimos al pecado en el bautismo y salimos resucitados en Cristo, resucitados con Cristo. Es decir, vivimos el misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección en el bautismo. Estamos siendo injertados en el misterio pascual de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección. De hecho, anteriormente, pues todos los bautismos eran así, ¿verdad? De sumergirse en el agua. Y la idea de sumergirse era experimentar ese ser sepultados con Cristo. Y al momento de salir del agua, siempre se salía por el oriente, ¿ya? Porque en el oriente es donde nace el sol, donde nace el sol, donde nace una nueva criatura. Entonces se sumergían, ¿verdad?, las personas en el agua y salían por el oriente, y lo que salía era una nueva criatura. Habían sido resucitados con Cristo. Si sus niños están muy chiquitos, pues no los van a sumergir, los van a ahogar. También se les puede echar agua sobre la cabeza, ¿verdad? 3 veces agua sobre su cabeza. Pero el significado, pues, de la palabra bautismo es este, ¿verdad? Sumergir o sepultar. Sigue la asignación. La señal de la cruz al comienzo de la celebración señala el sello de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Es el clímax del rito de acogida, rito que reviste especial importancia. Aquí culmina el rito de acogida con la asignación, es el sello de la cruz, la señal de la cruz, que significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. La cruz es importante porque dice San Pablo que para los griegos es una locura. Cuando San Pablo le predicaba el Evangelio a los griegos con sus filosofías, con sus filósofos, con su ciencia, con su sabiduría, lo tomaban por loco, era una locura para ellos. Le decían: ¿y cómo me vienes a hablar de un Dios
crucificado, teniendo yo aquí todos los dioses del Olimpo poderosos, ¿verdad? Con todos mis dioses poderosos que yo tengo aquí en el Olimpo, y tú me vienes a anunciar un Dios crucificado, pues estás loco, le decían a San Pablo. Y para los judíos una blasfemia. Los judíos que eran muy creyentes, muy devotos de Dios, decían, eso es una blasfemia. ¿Cómo me puedes decir, en primer lugar, que Dios se hizo hombre? Y que además de que se hizo hombre, está colgado en la cruz. Entonces, para los judíos eso es una blasfemia. ¿Cómo puedes decir eso de Dios? Dios es todopoderoso. Dios no es un hombre y no está en una cruz. Entonces San Pablo, cuando anunciaba el Evangelio, decía, para los judíos la cruz es una blasfemia, para los paganos es una locura, pero para nosotros que hemos conocido, a Cristo, la cruz es el poder de la salvación de Dios. Porque San Pablo era testigo de lo que podía hacer en nombre de Cristo. Todos los apóstoles eran testigos. Curaban a los enfermos, le devolvían la vista a los ciegos, paraban a los paralíticos. Ellos no se lo podían explicar. Ellos no sabían qué estaba pasando, pero lo que hacían en el nombre de Cristo era demasiado sobrenatural. No, era demasiado maravilloso como para que ellos no lo pudieran creer. Era su forma esos eran los signos que daban testimonio de que lo que decía Jesús era verdad y de que lo que ellos estaban experimentando, un Cristo crucificado y resucitado, era verdad. Entonces, por eso para ellos, para San Pablo y para todos los primeros cristianos, la cruz es la fuerza y la salvación de Dios, porque se dieron cuenta de todo lo que hacían en el nombre de Cristo crucificado y resucitado. Después de esto sigue la liturgia de la palabra. El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe, inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es, de un modo particular, el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. Se anuncia la palabra de Dios. Es el momento en el que pues, todos nos vamos a sentar y va a pasar una persona lambona ahí en el micrófono y va a proclamar la palabra de Dios. Cuando Dios habla, espera una respuesta. Y cuando se proclama la Sagrada Escritura en la liturgia, desde el ambón en la liturgia, es Dios quien habla. La Sagrada Escritura pues la podemos leer todos cuando queramos y donde queramos. Pero cuando la Sagrada Escritura se proclama en la liturgia, es Dios quien habla. De hecho, cuando terminan las lecturas, ¿qué dicen? Palabra de Dios. Porque cuando la Escritura se proclama en la liturgia, es realmente Dios quien habla. Y cuando Dios habla, espera una respuesta. Así como nosotros cuando estamos hablando con alguien, pues esperamos una respuesta. Bueno, menos las esposas, ¿verdad? Las esposas cuando hablan no quieren respuestas y es de que no les respondan a las esposas, nomás quieren que las escuchen, ¿verdad? Pero fuera de las esposas, cuando alguien habla, espera una respuesta. Dios espera una respuesta a su palabra. Y la respuesta que nosotros le damos a la palabra de Dios es la fe. La palabra de Dios suscita la respuesta de la fe. La manera en que nosotros le respondemos a Dios, a su palabra, es la fe. Y la fe que es inseparable del bautismo. Cuando hablamos del sacramento del bautismo, hablamos del sacramento de la fe. Presupone la fe. El bautismo presupone la fe. Cuando es un niño el que se va a bautizar, un niño o una niña, la fe en la que ellos van a ser educados es la fe de sus padres y sus padrinos, su madrina. En la fe de ustedes, papás, padrinos, madrina,
En la fe de ustedes va a ser bautizado el niño, la niña. Ellos van a ser bautizados en su fe. ¿Sí? El bautismo presupone la fe. O sea que no es un ritual mágico, es el sacramento de la fe. No es magia, no es hechicería. No, el rito del bautismo no es de que ya si se equivocaron en cómo iba la mano, ahora en vez de ser una bendición es una maldición, ¿no? O sea, no es brujería, no es nada de eso, no es magia. Es el sacramento de la fe. El sacramento de la fe que nos da la entrada en la vida divina, en la vida sacramental, en la vida de la gracia. Y aquí sigue la oración de exorcismo o unción prebautismal. En el rito de exorcismo y en la unción prebautismal se alude ya a uno de los efectos principales del bautismo, la liberación del pecado, que es la fuente de todas las esclavitudes. Aquí lo que sigue, después de la liturgia de la palabra, de la homilía que les va a dar el Padre, es la oración de exorcismo o unción prebautismal. Pero no se asusten, ¿verdad? No se asusten porque este sí es un exorcismo de a de veras. Este sí es un exorcismo de verdad, no es como el de las películas, ¿verdad? O sea que sus niños no van a empezar a vomitar, ni a voltear la cabeza hacia atrás, ni van a caminar sobre el techo. No va a pasar nada raro, ¿verdad? Es un exorcismo de a de veras. Este sí es de verdad. Con este exorcismo se alude ya a uno de los efectos principales del bautismo, que es la liberación del pecado. Son realmente liberados del pecado, que es la fuente de todas las esclavitudes. El pecado esclaviza. La fuente de todas las esclavitudes es el pecado. El pecado siempre esclaviza, disfrazándose de libertad, nos termina esclavizando. Liturgia del sacramento. La celebración del sacramento es la parte culminante del rito a la cual están ordenadas todas las demás. O sea, todo se centra, se dirige hacia el sacramento del bautismo. Comprende la oración solemne del celebrante, la renuncia a Satanás, la profesión de fe, el rito de la ablución con el agua, la crismación, la vestidura blanca y el cirio encendido. Vamos a ver primero la consagración del agua. El bautismo, por medio de la realidad visible del agua, trata de mostrarnos lo que acontece en el interior del bautizado. El agua es el símbolo de la vida, de la limpieza, de la regeneración y de la fecundidad. Pero también por el agua llega la muerte y la destrucción. Es decir, el agua tiene esta doble dimensión. Todos sabemos que tenemos que cuidar el agua porque el agua es vida. Y si no hay agua, no hay vida. Y siempre andamos cuidando el agua, ¿verdad? Y que ciérrale a la llave, no desperdicies el agua. Porque es el símbolo de la vida, es de la limpieza, de la regeneración, de la fecundidad, porque hay vida. Donde hay agua, hay vida. Por eso cuando la NASA o los científicos viajan a otros planetas para buscar vida, pues lo que buscan en realidad es agua. Porque saben que si encuentran agua van a encontrar vida. El agua es vida. Pero también por el agua llega la muerte y la destrucción. Si no, pues fíjense, cuando hay un huracán, cuando hay un tsunami, cuando hay una tormenta, cuando hay un tornado, todo esto, el agua tiene el poder también para destruir, para traer la muerte. Es esta doble dimensión del agua, ¿verdad? Es vida, pero puede también traer la muerte y la destrucción. En la Biblia, el agua tiene dos significados. En algunos casos es devastadora, como en el diluvio universal, y en otros es vivificante, como en la creación. En el bautismo, el agua es devastadora para el pecado y vivificante para el espíritu. Lo que destruye, lo que arrasa el agua es el pecado. Así como en el diluvio universal, ¿no? ¿Se acuerdan que era un pueblo que ya había caído en la maldad, que ya no se podía corregir, que eran puras perversiones? Y entonces
viene el diluvio, pero elige Dios a un hombre, a Noé, y le dice que construya un arca y que meta a su familia y que meta también un animalito de cada especie para hacer una nueva creación a partir del arca, ¿va? Entonces viene el diluvio y arrasa con toda la maldad, arrasa con todo el pecado. Y surge una nueva creación con los que estaban en el arca. Así en el bautismo también el agua arrasa con el pecado y nace una nueva criatura, una nueva creación. Somos hechos de nuevo, somos hechos nuevos en el bautismo. Sigue entonces la renuncia y la profesión de la fe. Es un momento importante del bautismo en el que manifestamos la repulsa a un estilo de ser hombre en el mundo, que es contrario al Evangelio, y nuestra adhesión al camino de Jesús. Por la renuncia no solamente dejamos de lado la realidad del pecado, sino que es un acto positivo, una repulsa, una declaración de guerra contra todo lo que se opone a vivir el Evangelio. Por el contrario, profesar la fe en Dios y en Jesús supone adherirse al estilo de vida del Evangelio, manifestado en una práctica muy real, amando a los demás y trabajando solidariamente para crear las condiciones sociales en que este amor sea posible. Entonces es el momento de la renuncia y profesión de fe. Una vez más, a lo mejor sus niños están muy pequeños y ustedes van a hacer la renuncia y la profesión de fe, ¿eh? En nombre de ellos. Van a tener que renunciar al pecado, a Satanás, a la maldad. Les van a preguntar, ¿renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Y ustedes van a responder, sí, renuncio. A cada una de las preguntas sobre la renuncia, ustedes tienen que responder, sí, renuncio. O sea, yo sí renuncio. No en plural, ¿verdad? No sí renunciamos, sino yo sí renuncio. Renuncian a las seducciones del mal, ¿verdad? Porque el mal es seductor, ¿verdad? Si no, nadie lo haría, ¿verdad? El mal siempre es seductor. Entonces renunciamos a las seducciones del mal para que el pecado no nos esclavice. Y después viene la profesión de fe. Les van a preguntar, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y ustedes van a responder, sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que se encarnó en María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Renunciamos al mal y profesamos nuestra fe en Dios. Y esta profesión de fe se manifiesta en una práctica muy real, en la caridad, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esa es la caridad. La caridad consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y desde el amor transformar nuestra realidad. Dice aquí, trabajando solidariamente por crear las condiciones sociales en que vivir el amor sea posible. Transformar nuestra realidad. Transformar la realidad para que podamos vivir el amor. Transformar la realidad y las condiciones sociales, pues implica anunciar el Evangelio y transformar esa realidad. Sobre todo donde hay pobreza, donde hay necesidades especiales, ir a transformar todas esas realidades es lo que nos toca como bautizados. Es una de las misiones que se nos encomienda como bautizados, ¿no? Porque vamos a recibir la participación en la naturaleza divina, vamos a ser hechos hijos de Dios. Y ser partícipe de la naturaleza divina, hijo de Dios, pues nos tiene que llevar a actuar como hijos de Dios. Actuar como hijos de Dios y transformar nuestra realidad.
y a lo mejor no vamos a poder transformar todo el mundo, ¿verdad? Pero pues ya con que transformemos la realidad de nuestra familia, ya la hicimos, ya la llevamos de gana, ¿verdad? El bautismo. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que realiza, significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad. Realmente nuestros niños están muriendo al pecado y resucitando con Cristo a una vida nueva. Realmente están siendo hechos partícipes de la naturaleza divina y con razón son llamados hijos de Dios. Y con razón nosotros le llamamos a Dios Padre, Abba, Padre, porque Dios mismo nos ha adoptado como hijos suyos por el bautismo. Después sigue la unción con el santo crisma, ¿verdad? La crismación. La unción con el santo crisma, que es el óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. La crismación es la unción con el aceite consagrado por el obispo en Jueves Santo, que de hecho el Jueves Santo acaba de pasar hace poquito, ¿verdad? O sea que el aceite que ustedes van a usar para bautizar, pues está nuevecito, ¿verdad? Está recién consagrado. El Jueves Santo se consagra este óleo santo. Con ese óleo va a ser crismado, ¿verdad?, nuestros niños que van a ser bautizados. Una vez, ¿verdad?, que son bautizados, son crismados. Han llegado a ser cristianos, ¿verdad? Cristiano significa ungido, ¿verdad? Christos significa ungido, el ungido por el Espíritu Santo. Por eso Cristo, ¿verdad?, significa ungido. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, decimos que Jesús es el ungido de Dios, ¿verdad? En griego se dice Christos, ¿verdad? En hebreo se dice Mesías, ¿verdad? También hemos oído a veces el Mesías. Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, es lo mismo. Ungido, Cristo, Mesías. Y nosotros en el día de nuestro bautismo también fuimos crismados, cristificados, ¿verdad?, incorporados a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. De manera que nuestros niños y nosotros mismos desde el día de nuestro bautismo fuimos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes para ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de amor y de servicio. Profetas para anunciar el Evangelio, para anunciar la justicia, para anunciar el bien. Pero también el profeta denuncia, ¿verdad? Denuncia la injusticia, denuncia la corrupción, denuncia la muerte. El profeta para anunciar y denunciar. Y reyes, reyes según la realeza de Cristo, que dijo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces somos reyes según la realeza de Cristo para ponernos al servicio de los demás. Y esta es la unción que hemos recibido todos los bautizados, sacerdote, profetas y reyes. La vestidura blanca y la entrega de la luz. Dice el apóstol San Pablo a los Gálatas: los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nos hemos revestido de Cristo por el bautismo. Por eso en este momento pues se les pone su roponcito blanco, ¿eh?, y a sus niños. Aunque bueno, ahora también por cuestiones prácticas ya llegan de blanco desde el principio, ¿eh? Pues también pues no importa, ¿verdad? Si ya llegaron de blanco desde el principio, no importa, ¿verdad? Pero es el momento aquí en el que los niños son revestidos de Cristo, ¿verdad? Se les pone su roponcito blanco para significar que ya se han revestido de Cristo porque ya
han sido bautizados y ya han sido cristificados, ungidos. Entonces en este momento pues les ponemos su ropita blanca, su roponcito blanco, para significar que ellos ya han sido revestidos de Cristo. Y el cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Entonces ustedes deben de llevar un cirio pequeño, ¿verdad? Una velita que los padrinos, la madrina va a encender desde el cirio pascual, ¿verdad? El cirio pascual que también está nuevecito porque acaba de ser consagrado en la vigilia pascual. Ahora en el triduo pascual que acabamos de pasar la Semana Santa, el triduo pascual, la vigilia pascual, van a ver que el cirio pues está nuevecito, ¿verdad? Está todo completito. Si bautizan ya después, pasados unos meses, pues ya va a ir a la mitad, ¿no? El cirio. Entonces lo van a encontrar nuevecito, ¿verdad? Recién consagrado. Y deben de llevar su velita, ¿verdad? Su cirio pequeño, para que la madrina se acerque al cirio pascual. El cirio pascual representa a Cristo, luz del mundo. Y cuando la madrina va a acercarse y va a encender su cirio, ¿verdad? Del cirio pascual, significa que ella ha sido iluminada por Cristo. Y así como ella ha sido iluminada por Cristo, va a transmitir esa luz a los demás. Y con esto estamos significando también que los bautizados son la luz del mundo. Todos los bautizados hemos sido iluminados por Cristo y por lo tanto estamos llamados a ser luz del mundo. Neófito pues significa que es el recién iluminado, ¿verdad? El recién nacido, recién iluminado. No crean que es una mala palabra, ¿verdad? Sigue entonces la oración de los hijos de Dios. Se ha consumado el milagro estupendo de la adopción filial. Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Se ha consumado el milagro estupendo. Sus hijos ahora son hijos de Dios. Su hijo, su hija ahora es hija, hijo de Dios. Ahora el bautizado ha recibido el Dominicus Caracter, el sello del Señor, el Espíritu Santo, y puede recitar la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Este es un momento también crucial. Con esto culmina el rito del bautismo, con la oración de los hijos de Dios, porque por primera vez sus hijos se van a dirigir a Dios como Padre, Abba, Papá, Padre, con la oración que Jesús mismo nos enseñó, ¿verdad? Jesús mismo nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre, Abba, Papá, o más familiar, ¿verdad? Papi, papito, ¿verdad? O daddy, ¿verdad? Sí, daddy, daddy. Es la primera vez que sus hijos con todo derecho se van a dirigir a Dios como Padre. Porque nadie que no esté bautizado puede rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? Al menos con provecho, ¿verdad? De rezarlo puede rezarlo cualquiera, ¿verdad? Pero con provecho es la oración de los bautizados. El Padre Nuestro es la oración de los hijos de Dios. Por eso nadie que no está bautizado no la puede rezar, al menos con provecho. Y esta es la primera vez que sus niños se van a dirigir a Dios como Padre, Papá, Abba. Y de ustedes, papás y padrinos, va a depender que esta no sea la primera y la última vez que ellos se dirigen a Dios como Padre. Ahora invocarán a Dios como Padre en medio de su iglesia. Con la oración del Padre Nuestro, los padres y padrinos del bautizado expresan que se ha convertido en hijo de Dios. Se ha convertido en hijo de Dios y ustedes les prestarán sus labios si ellos todavía no pueden hablar o todavía no se pueden aprender la oración. Ustedes, papás y padrinos, le van a prestar sus labios a sus hijos, a sus ahijados, para recitar el Padre Nuestro, para dirigirse a Dios como Padre, para decir Abba, Padre Nuestro. Es el momento más importante. Aquí termina
Aquí termina el rito del bautismo, dirigiéndonos a Dios como Padre, porque lo que hemos recibido es la potestad de ser hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, de ustedes, papás y padrinos, va a depender de que no sea la última vez, puede ser la primera y la última vez. Ustedes tienen que educar a sus hijos con la convicción de que ellos son hijos de Dios, de que ellos crezcan y crezcan sabiendo que son hijos de Dios y que sepan que se pueden dirigir a Dios como Padre siempre que tengan un problema, siempre que estén tristes, siempre que tengan una necesidad. De ustedes va a depender que ellos crezcan con la convicción de que son hijos de Dios, de que se pueden dirigir a Dios como Padre. Y no que llegue un día en que ya son adultos y nunca se enteraron de que Dios era su Padre, que los había adoptado el día de su bautismo y que podía recurrir a Él ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Entonces de ustedes, papás y padrinos, va a depender que esta no sea la primera y la última vez. Y ellos le van a llamar Padre sobre todo en medio de la iglesia, en la liturgia, en la Eucaristía, en la misa. De ustedes va a depender que ellos vayan a misa todos los domingos, a ese banquete que convoca el Padre para sus hijos y se dirijan con toda la familia de la iglesia a Dios como Padre. Y pues hasta aquí, esto ya sería todo, porque después seguía el descanso y la venta de burritos, pero pues aquí no tenemos burritos ni nada más, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Y ya, pues sería todo, ¿verdad? Muchas gracias, Dios los bendiga y felicidades por el próximo nuevo miembro de la familia.